En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Lescano. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Es un placer acompañarte nuevamente en tu distinguido programa. Gracias. No, muchísimas gracias por hacer el espacio. Primero, Lucho, preguntarte cómo están afrontando, ¿no?, las universidades en este momento. Tú manejas este Instituto de Derecho Educativo, también estás ahora en la Cámara de Abogados, en el Colegio de Abogados de Lima, eres parte del equipo consultor de estudios de abogados. La pregunta que te tengo es, ¿cómo se está afrontando las universidades, los institutos, para este regreso a la presencialidad? Que muchos ya regresaron, es verdad. Hay clases presenciales, estaban híbridas, pero todas indicar que van a volver a la presencialidad con mayor fuerza. ¿Cómo se está preparando el sector sobre este retorno próximo, de repente en su gran mayoría a la presencialidad, o todavía se va a mantener un híbrido, que también es interesante, que también es interesante como formación, a diferencia de la educación básica? Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Fíjate, lo que nosotros advertimos es que el año 2023 va a ser en realidad un año de consolidación de la enseñanza bajo modalidades semipresenciales o híbridas. Después de estos años que han habido a partir de la pandemia, se han disparado muchas competencias y capacidades de las instituciones educativas de nivel superior para continuar con una educación virtual, que al mismo tiempo calza con la demanda en general de los estudiantes. Hoy salió un reporte muy interesante en RPP de Educación al Futuro. Se dice en ese reporte que en la educación superior, 5 de cada 10 estudiantes, 5 estudian y trabajan. Por tanto, hay un interés real y concreto de los estudiantes por continuar con una semipresencialidad que les permita ahorrar gastos y al mismo tiempo tener experiencia laboral, lo que además ayuda a la productividad y competitividad del país. Y ha sido justamente este interés el que ha posibilitado que desde la SUNEDU, el consejo directivo anterior de la SUNEDU, porque como sabes, tenemos un nuevo consejo directivo ahora, en el 14 de diciembre publicara una resolución en la que precisamente para poder seguir con la virtualidad, dado que es la demanda que están reclamando no solamente los estudiantes, sino también los docentes, sacó una resolución que es la 138 de mediados de diciembre, en la que se permite, sin tener que pasar por un proceso administrativo de ampliación del licenciamiento ante la SUNEDU, que los estudiantes del pregrado puedan, cuando están cursando estudios en universidades, institutos, escuelas que tienen autorizados programas bajo modalidad presencial, que puedan hacerlo bajo modalidad semipresencial, simplemente con una comunicación previa a la autoridad, en este caso la SUNEDU. Y en el caso del posgrado para universitarios, las universidades que tienen autorizada la modalidad presencial puedan realizarla bajo modalidad semipresencial y bajo modalidad a distancia. Se entendió que efectivamente había que prolongar y había que consolidar la educación híbrida que ya está instalada en los principales sistemas educativos del mundo. Eso por el lado de las universidades. Y por el lado de los institutos, recién el día 15 de febrero se dictó
desde el despacho del Viceministerio de Gestión Pedagógica una interesante disposición excepcional, la 025, que permite que los estudiantes que han ingresado a los institutos y a las escuelas bajo modalidad virtual continúen haciéndolo hasta que terminen los estudios. No tienen que regresar a la presencialidad. Y esto se va a aplicar a todos aquellos estudiantes que ingresen a los institutos y a las escuelas hasta el 30 de junio de este año. Todos aquellos que se matriculen van a poder continuar con modalidades virtuales hasta la conclusión de los estudios. A partir del 1 de julio, ya aquellos que ingresen van a tener que hacerlo bajo las modalidades autorizadas por la autoridad educativa. Por tanto, hay pues una conexión entre la realidad, digamos, el asentimiento que ha habido con relación a la educación virtual, las necesidades de los estudiantes y las normas que se están dando en la educación superior, esta última del Viceministerio de Gestión Institucional, que saludo, porque se está adecuando a la realidad y al reclamo de los estudiantes para continuar con una virtualidad. Por tanto, concluyo, Gustavo, que la presencialidad ya es una modalidad, la presencialidad al 100%, por supuesto, ya es una modalidad que obedece a una enseñanza del siglo pasado. Lo que ahora se está instalando y se está consolidando, esto lo advertimos a fines de diciembre y estas normas están dándonos la razón, es que las modalidades son las semipresenciales que interesan a los estudiantes, a los docentes y a las propias instituciones de educación superior. Interesante, Lucho, lo que mencionas, y toda cómo has clarificado la situación de la presencialidad y la virtualidad de la educación superior, tanto en institutos como universidades. Pero es inevitable que te pregunte un tema. Has mencionado una palabra que ha estado en boga, ¿no? En el Congreso, en los medios de comunicación y en otros medios sobre la famosa SUNEDU, la SUNEDU, que como bien hemos compartido ambos en este espacio y otros, creemos que su rol de ordenador del sistema fue bueno. Nadie discute, creo que eso. Hizo bien las cosas en el ordenamiento, pero ahora ha habido un nuevo consejo directivo, una nueva ley, y hay un nuevo consejo directivo que cierto sector está mencionando que se está vulnerando los derechos constitucionales ahora. O sea, salen con argumentos particulares y nos encontramos otra vez enfrentados, parece, un sector con otro, por este nuevo consejo directivo. Tú, como experto en derecho educativo, ¿cómo ves este tema? Porque poco conciliado probablemente, o seguía una conciliación. ¿Cómo ves este tema de SUNEDU, el manejo que se ha tenido mediático, político, porque se ha politizado el tema, eso hay que decirlo, se ha politizado, y creo que la parte técnica se ha ido a un costado, ¿no? Porque todo el mundo habla de calidad, pero no necesariamente. Gustavo, yo me voy a referir no a un tema político, no me voy a pronunciar sobre el tema político y la polémica que se ha generado a raíz de la ley 31520, pero voy a expresarme desde el punto de vista jurídico educativo. La ley 31520, que se publicó el 21 de julio del año pasado, ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. La ha declarado constitucional esta ley. Por tanto, jurídicamente el tema está zanjado. Está tanto zanjado que ya las organizaciones, las instituciones que tienen que designar a sus representantes, hasta este momento, de los 7 nuevos integrantes que van a conformar el nuevo Consejo Directivo de la SUNEDU, 4 han sido ya designados. Y entiendo también que estos 4 se han instalado el día viernes y han comunicado al Consejo Directivo anterior que cesaron en sus funciones. Faltan ahora designar a 3 representantes, el de las universidades privadas, el representante del CNEACE y el representante del CONCITE. Con esos 3 miembros adicionales se va a conformar el nuevo Consejo Directivo, que va a estar compuesto de manera plural y diversa por representantes de los principales organismos, actores relevantes de la educación superior universitaria. Perfecto, Lucho. Tú has hecho una argumentación muy buena en este aspecto y has
nuevamente nos has explicado técnicamente, ¿no? Porque es un tema técnico. Yo sé que el tema político nos puede ganar. Tú no eres congresista, yo no soy congresista. Somos dos ciudadanos que tenemos conocimiento del sistema educativo, cada uno en su rubro. Tú eres experto en derecho, por eso te pregunto siempre sobre estos temas. Y entonces tengo una pregunta más, porque yo sé que hay universidades que han convocado, concretamente la Universidad La PUC ha convocado a los miembros de las universidades privadas para este nuevo consejo directivo de SUNEDU. Sobre ello, o sea, es la PUC la que tiene que convocar. ¿Cómo ve el gremio en general este tema, ¿no? El gremio educativo, el sector educación, ¿cómo ve? Porque sabemos que la PUC, y eso no lo dices tú, lo digo yo, me tomo la molestia de decir, ideológicamente ha estado en un sector, sabemos, pero más allá de la ideología, ¿qué va a pasar? Porque ellos han convocado, pero hay varias universidades privadas, hay varios gremios privados también. Entonces, ¿cuál va a ser la situación sobre ello, crees tú? En el caso específico del representante de las universidades privadas, la ley a la que me he referido, la 31520, que modificó 5 artículos de la ley universitaria, entre ellos el artículo 17, que cambia la conformación de la SUNEDU, señala con toda claridad que en el caso del representante de las universidades privadas que cuenten con rector, la elección es convocada por la universidad privada más antigua, en este caso la Pontificia Universidad Católica del Perú, que desde mi punto de vista ha convocado recién el 14 de febrero, con mucho retraso en realidad, considerando que la norma, la 31520, entró en vigencia el 22 de julio del 2022, tal como lo dispone el artículo 109 de la Constitución. Las leyes entran en vigencia el día siguiente. Es cierto que hubo una acción de amparo y eso generó un nivel de confusión, pero ya la Universidad Católica, el día 14 de este mes, ha convocado a las universidades privadas, y lo que la ley le ha concedido a la Católica, y lo hace lo mismo con la universidad pública, es la facultad exclusivamente de convocar a los rectores de las universidades privadas. Sin embargo, la Católica, al convocar, ha además adjuntado unos lineamientos, llámese un reglamento regulatorio del proceso electoral. Y en estos lineamientos, la Católica ha incorporado algunas disposiciones que están fuera, se regula más allá de lo que la propia ley 31520 está disponiendo. Por tanto, se sugiere que la Universidad Católica se limite a una convocatoria, y es cierto que tiene que haber algunas reglas para el proceso de elección, Claro. pero estas reglas tienen que ceñirse a lo que dispone la ley 31520. Esperamos que esto se solucione prontamente y que las elecciones de los rectores que van a elegir a representantes de las universidades privadas se haga de manera transparente, se haga con participación plural y de todos aquellos que tienen que participar para la elección, pero sobre todo con las disposiciones que manda la propia ley 31520, sin regular más allá de lo que esta ley dispone, porque ello no es facultad ni para eso se le han concedido atribuciones a la Pontificia Universidad. Totalmente, qué claro lo que acabas de decir, Lucho, porque se ha hablado de una tendencia a la reglamentación, que dicen que esta ley debe ser reglamentada. Escuché al señor Ernesto Blume, el ex magistrado, decir que la anterior ley nunca fue reglamentada, fue lo que se ejecutó, y esta sí tiene que ser reglamentada. En fin, temas políticos, pero lo que es cierto es, ustedes, o digo, ustedes las universidades públicas, porque tú también estás en universidades, pero privadas, tienen que elegir los representantes. En este caso, tú como experto en derecho educativo, trabajas con algunas, entiendo eso es válido, y conoces un poco del tema. Entonces, a ver, y hay que decirlo, muy pocos en el país conocen de derecho educativo como tú. Entonces, la gran pregunta que hay que hacer es, bueno, van a convocar, pero tiene que seguirse a lo que dice la ley. O sea, nadie tiene facultades de interpretación de la ley, si quieres, o reglamentación de la ley, que no es la competencia ni de la Pontificia Universidad Católica, ni siquiera de cualquier universidad privada. Ninguna tiene competencia para reglamentar. Eso es lo que tú estás diciendo en el fondo, y eso hay que entenderlo bien, queridos amigos. No es porque sea la PUC, sea la Universidad de Gustavo y Lucho, con todo respeto, queridos amigos, no tenemos esas competencias para reglamentar. La reglamentación
no está dentro de este proceso y no es competencia de una universidad, sea la universidad que sea. Lo que sí tienen competencia es para elegir a la persona que sería del consejo directivo de la SUNEDU. El razonamiento del doctor Blume es muy sencillo. Él sostiene que si la ley universitaria, tan compleja como es, nunca se reglamentó, ¿cómo es entonces que ahora la 31520, que modifica 5 artículos de esta ley, deba de reglamentarse? Entonces, él va por ese razonamiento. En el plano personal, yo debo añadir que el proceso de elección requiere de reglas mínimas. Convocar, simplemente por convocar y reunir a los rectores para que puedan designar, requiere pues de unas reglas mínimas. ¿Por qué? Porque en el proceso de elección se pueden presentar, por ejemplo, tachas o impedimentos. Y entonces la pregunta es, ¿quién resuelve eso? En verdad, los lineamientos o la reglamentación que desde ese punto de vista pueden ayudar al proceso electoral debió de ser generado por por el universo de las universidades, no por la Universidad Católica. El universo debió decir, ok, estas son las reglas básicas de juego y estas reglas básicas no pueden superar lo que dice la ley. Eso es lo que se debe respetar. Pero, ¿cómo hay que establecer unos mecanismos de tacha, una comisión para que resuelva las tachas? Entonces, eso sí, efectivamente, requiere de unas disposiciones básicas. Eso no se ha hecho. Esperamos que se corrija para que esos lineamientos propuestos por la Católica se ciñan estrictamente a lo que dice la Ley 31520. Totalmente, Lucho. Muchísimas gracias, Lucho. Nos ha ganado el tiempo. Gracias por este tiempo, por ilustrarnos sobre el tema de las universidades, cómo lo van a afrontar los institutos y el tema de SUNEDU, que es un tema, sí, muy técnico, que lamentablemente se ha politizado. El tema político lo verán las personas adecuadas a ese tema, pero en cuanto a derecho educativo y técnicamente se ha argumentado qué es lo que se tiene que hacer ahora y por dónde es el camino que tiene que continuar. Esta ya reforma universitaria, o reforma como le quieran llamar, o ordenamiento del sistema educativo superior debería continuar y deberían voltear la página ya y comenzar a trabajar sobre una ley que ya es una realidad y no hay nada que hacer sobre ello. Muchas gracias, Lucho, por este tiempo que nos has dado nuevamente en Hablemos de Políticas Públicas. Muchas gracias, te Gustavo. Finalmente concluyo señalando que es imperativo, dado que ya el Consejo Directivo anterior cesó en sus funciones, que se designen ya a todos los representantes, que esté ya conformado el universo de los 7 integrantes del nuevo Consejo Directivo, para que a partir de ahí ya se establezcan todas las disposiciones que requieren un marco regulatorio y también de supervisión hacia las universidades en términos generales. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Lucho. Ha sido un placer nuevamente compartir contigo. Desde aquí hemos hecho un análisis de la educación sin apasionamientos, básica y educación superior universitaria y superior tecnológica para que sepan qué es la ley, qué dice el reglamento, para que la gente le quede claro. Sin apasionamientos políticos y nada de que nos tenemos un favor por un lado o por otro lado. Simplemente lo que acá queremos es que se respete la ley y que haya calidad educativa y que el sistema continúe, como tiene que continuar y mejorar. Sea el gobierno que esté de turno, hoy es el señor Becerra, antes fue la señora Patricia Andrade o Patricia Correa, antes fueron otros, bueno, en su momento fueron ellos, ahora le toca al señor Becerra. Quien sea, tiene que llevar la política educativa y el país tiene que continuar en temas de educación más allá de los apasionamientos políticos, porque al final los estudiantes son los que pagan los platos rotos, si no ponemos consensos y las cosas caminan. Muchísimas gracias, Gustavo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.